¿Qué tal? Bienvenidos. Seguimos en YouTube, en este canal Master Vidal. Estamos determinando los géneros y los subgéneros en la literatura. Entonces, bueno, hay una cápsula anterior, hermana de esta, que trabajamos sobre prosa verso y el cuento en la distinción de narrativa y poesía o narrativa y versos. El siguiente entonces es la novela, características de una novela. Cuando tenemos un texto literario que ya damos por hecho entonces que pretende generar una experiencia estética, vamos a definir qué lo convierte en una novela. El narrador, alguien nos cuenta esa historia. Aquí vale la pena hacer esta distinción. Insisto en que esto puede ser muy profundo y aquí trabajamos lo básico para que lo puedas ir relacionando con otros sistemas. El narrador técnicamente tiene dos posibilidades, intradiegético o extradiegético. Diégesis es lo que se está contando, es la narración misma. La diégesis es lo que se va narrando. Cuando es intradiegético, quiere decir que el narrador es parte de la historia que se está narrando. El principio del placer de José Emilio Pacheco, el personaje que se llama Jorge, es el que nos está contando lo que le está pasando a él mismo. Nos enteramos de lo que sucede porque él mismo lo está viviendo. ¿Qué desventajas tendría con respecto al otro narrador? Que solamente vemos el punto de vista de Jorge, solo sabemos lo que Jorge ve, piensa o determina con respecto a su realidad, incluso puede ser hasta sus propios sueños, pero si quiere agregar información, se la tendrán que platicar a Jorge. Jorge no vio, sí, Jorge, acuérdense que va a buscar a una de estas novias tan conflictivas que parece que trae un asunto ahí incestuoso con su propio padre, y entonces toca la ventana, sale el papá muy despeinado y enojado preguntándole, ¿qué quieres? Y él le dice, oye, ¿no está Candelaria? No, no está, ¿para qué la quieres? Y entonces ya mejor cierra la puerta, la azota, y Jorge se tiene que imaginar qué pudo estar pasando entre ese señor y Candelaria ahí atrás de la puerta. Porque solo vemos la versión, solo vemos lo que él puede ver. Ese es cuando un narrador es intradiegético. Extradiegético quiere decir que es fuera, que está por fuera de lo que está ocurriendo. También algunos le llaman la voz del mismísimo Dios porque se entera de todo. Sí, es que estaba pensando ahorita aquí tengo el nombre de la rosa, pero el narrador también es intradiegético, en tanto que es al muchacho que acompaña a Guillermo, el que ve el que ve la historia. Pero en los 100 años de soledad, el narrador es extradiegético. El narrador nos cuenta todo lo que le pasa a todos los personajes de todo el pueblo, como si tuviéramos un ojo desde por encima de la realidad que estuviera apuntando para ver todo, incluso de tal manera que cuando se acerca podemos ver, podemos enterarnos hasta de sus pensamientos, por ejemplo. Claro, Justin del Marqués de Sade también trabaja con un narrador extradiegético. Todas estas obras que te estoy nombrando las tengo explicadas, no de esta manera técnica, ya sabes que yo no trabajo de esa forma, en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, funciona. Como ejemplo, cuando el narrador está por encima de la historia y nos narra todo, incluso hasta puede entrar a la cabeza de los personajes para ver lo que están soñando, pensando, determinando, etcétera, etcétera, le llamamos a esta voz todopoderosa porque nos cuenta todo, que es el narrador extradiegético. A diferencia del cuento, la novela en la extensión no tiene límite en términos de la extensión. La novela puede ser, pues hemos trabajado con Aura, que hay quien piensa que es una novela corta, que debe tener 60, 70 cuartillas, o puede abarcar 7 tomos, como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Esta que estoy justamente ahora leyendo del nombre de la rosa tiene casi 500 cuartillas. Entonces, en comparación con el cuento, es muy, muy, muy extensa en relación con el cuento. No tiene esa medida. Entonces, podríamos definir tranquilamente, tenemos dos narraciones. Una es corta, casi damos por hecho que será un cuento, y la otra es relativamente larga, porque damos por hecho que será o encontramos que será una novela. En esa extensión, entonces perdónenme, las descripciones pueden ser muy amplias y muy detalladas, otra vez a diferencia del cuento.
Entonces en el cuento tendría, si alguien fuera a narrar lo que está viendo ahorita en pantalla, diría, pues hay un tipo hablando que está entre dos paredes, cuando menos, porque eso es lo que hay. Bueno, pues si estuviéramos en una novela, podríamos decir que las paredes, esta pared es fría, tiene un poco de cal, fue recién pintada, que se siente un poco grumosa, que los grumos a veces con las sombras de la luz de la lámpara del foco hacen sombras en la noche y te puedes quedar ahí casi lo que tú quieras. Hay algunos autores que diríamos que se revuelcan, pues dan vueltas en esa descripción, les fascina el asunto de la descripción. En términos contemporáneos ha sido ya, somos lectores de otras épocas, de otras maneras, nos comunicamos por las apps y por las redes sociales que nos tienen hasta justo una determinación de caracteres, de letras que puedes escribir. Frente al nacimiento de la novela, con El Quijote de la Mancha, por ejemplo, los grandes novelistas de los siglos XIX y XX que podían extenderse tremendamente, pues ahora en las experiencias de muchos novelistas contemporáneos también llegan a establecer, sobre todo al principio, cuando no fueron tan famosos, les dieron un poco lata con la extensión, ¿no? Hay un poco de asunto ahí de, oye, no, pues quítale 50 páginas porque los lectores no van a terminar esto. Ya después, con la fama, bueno, pues ya te chutas un García Márquez o te chutas un Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes y la extensión relativamente no importa, pero al principio parece que por este asunto comercial sí tuvieron que hacer esos recortes. Bueno, pero a nosotros no nos importa ese tema. Las descripciones entonces pueden ser muy detalladas, lo mismo que los personajes, las descripciones de los personajes, tanto físicamente y otra interiormente también pueden ser, ya no tienen límite. Incluso a veces no basta con que el narrador te describa el personaje, sino que nos permite ver cómo lo ven otros personajes que participan en esa situación. En las novelas, parece que fue en las primeras que se empezó a usar eso. Un estudioso encontró que las novelas del maestro Dostoyevsky se llamaba polifonía, es decir, a las descripciones entre los personajes y a los distintos puntos de vista, estos sonidos polifónicos, estos sonidos variados que se dan en la misma novela, en la misma historia. Nos enteramos de qué opinan los tres hermanos Karamazov y el padre de los Karamazov, y nos enteramos qué opinaba el sacerdote fue el maestro de uno de los hijos, y las novias o las esposas de algunos de los Karamazov también. Entonces, cuando nos enteramos de todos los puntos de vista, se llama polifonía, como en una orquesta sinfónica que cada instrumento te diera su participación o tuviera su solo. Bueno, eso lo permite la novela. En el cuento difícilmente lo vamos a encontrar, pues porque justo el espacio es muy reducido. Alguien estableció, uno de mis maestros también establecía que la diferencia entre una novela y un cuento podría ser que un cuento es una especie de riachuelo, un sendero de agua que apunta a un lugar. Y la novela es un enorme río, que de pronto en ese río se despega un riachuelo grande y entonces te desvías y vas viajando en ese riachuelo y intermitentemente llegará y se volverá a meter a la corriente del gran río. Y puedes tomar otro, puede tener pequeños senderitos que no acabaron, que no regresan, que se quedan un poco perdidos. Sin embargo, la narración, bueno, te vuelve a traer al elemento del río. Es decir, vas a una historia y empieza con Felipe Montero en Aura, nos dice quién es, un escritor jodido, que bla, 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 y de pronto se va a la belleza de Aura, pero además también Aura se da el espacio de trabajar la relación con su señora, con su tía Consuelo, y a lo mejor Consuelo también con su marido, el general Llorente. Y entonces en el cauce del río fuimos enterándonos de pequeños o grandes recovecos, pero siempre volvieron a regresar al mismo cauce para llevarnos pues al final de la historia o de la novela como tal. Temáticas internas y temáticas externas en el caso de la novela. La definición del cuento, la situación de que el cuento te apunta hacia un punto, perdón la redundancia, pero en realidad pues sí es válida, de llevar a un punto, de apuntar justamente. La novela al no tenerlo, entonces se pueden generar en la novela las relaciones de las temáticas internas. Hay novelas que tienen sus temas que fueron tratados
la náusea, las novelas, solo como ejemplo, las novelas que han sido usadas también para expresar ciertas tendencias filosóficas. Estoy pensando en La náusea de Jean-Paul Sartre o El extranjero del otro contemporáneo del maestro Sartre, que fue el maestro Albert Camus, donde aprovechan en la expresión de la novela, es decir, su primer objetivo es generar una situación estética, y una vez que lo consiguen o mientras lo consiguen, también aprovechan para trabajar una temática interior. Vamos a llamarla en este caso el existencialismo o la soledad humana, que están puestas ya ahí. El desamor, la brutalidad del mundo aparece como un tema que la novela, como si la novela dialogara con ese tema, y a lo que asistimos es al desarrollo. Esa es una especie de temática interna de la novela. Las novelas del maestro Albert Camus tratan sobre la existencia del hombre, o sobre la soledad del hombre. La novela de Jean-Paul Sartre trata sobre el asco hacia la vida, por eso se llama La náusea, esta situación que no acaba de resolverse con la vida. Bueno, esa situación es una temática interior de la novela. Y también pueden trabajar evidentemente temáticas exteriores, de puntos de vista de la novela con respecto a la realidad. Aquí estoy viendo en mi pila de libros una del maestro Ignacio Solares, un novelista mexicano, en una serie de novelas sobre la historia de México, en este caso la del maestro Ignacio Solares, se llama La Noche de Ángeles y trata sobre el general, perdóname, Felipe Ángeles, ¿no? Justo entonces, sobre un elemento histórico, la novela crea su ficción y da sus puntos de vista. La novela, el narrador, Solares, la mezcla de lo que sea, generan ese espacio de una temática exterior. Entonces, si yo lo leo como desde la literatura y porque me gusta la narrativa del maestro Solares, pero bien podría caber y bien se la podría recomendar a mi compañero maestro de historia. Oye, pues a ver, a lo mejor tus chavos se conectan más rápido, les llega más sencillo, les ayuda esta novela que va sobre el tema que ustedes están trabajando. Entonces la novela tiene sus temáticas internas y también sus puntos de relación hacia el exterior. Es probable ahí entonces que las grandes novelas, mejor dicho, las novelas que no se convierten en clásicos, que no se convierten en grandes obras, una vez que dejaron de dialogar con el asunto externo, es probable que si no tienen la suficiente calidad estética, desaparezcan al paso del tiempo. Si ahorita se desarrollara en México una novelística con relación al mundo del narcotráfico, sin duda en este momento sería bien interesante, pero una vez que se supere ese espacio, que quede en un asunto histórico, casi anecdótico, el asunto del narcotráfico en nuestro país, es probable que esas novelas ya solo terminen interesándole a especialistas, a antropólogos, a la gente a gente que anda buscando ahí joyitas literarias, que ya no avancen en el tiempo como lo han hecho otras. Pues las grandes novelas, los grandes clásicos que podemos conocer, sin duda son novelas que, aunque Cervantes intentó dar respuesta a su propio tiempo, llegó a tal nivel de profundidad en su situación humana que tiene 600 años la novela de pie y se la seguimos leyendo y está puesta en nuestros cursos en términos académicos. Ok, ya lo trabajé en la anterior con el cuento, pero a mí me parece ahora sí, la novela sí es absolutamente un elemento de ficción. La novela tiene que ser necesariamente un invento, porque si no estaríamos trabajando a partir del periodismo, de la antropología o de la historia, y los datos tendrían que corroborar con esa verdad histórica. Si no son lo mismo, entonces podríamos decir, no, si alguien me va a generar un trabajo de historia y me cuenta ayer viendo a un político, un imbécil ahí que decía que la revolución en México terminó cuando entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. Trae el pobre una mezcla y absoluta en términos históricos. Evidentemente su conocimiento es falso, pero eso en una novela podría funcionar. Si hay una novela ahí sobre el manejo del tiempo, lo que tú quieras, un invento, una ficción, entonces perfectamente en una novela cabría que un día, al final de la revolución, el ejército que ganó fue el trigarante. Dirías, oh, no corresponde con la historia, pero no importa, porque está en la estructura ficticia, ficcional, de lo que te está contando la novela. Entonces las novelas siempre van a ser situaciones de ficción, siempre van a ser inventos que los autores están proponiendo en algunos casos
por ahí mencionan que se parece mucho a la realidad o hasta te establecen esto. Podría hasta confundirse con la realidad, pero no lo es. Sabemos que puede ser que incluso a lo mejor sí lo es, pero también nos están poniendo con el compromiso de que eso sea una verdad histórica. Ok, esos son los dos grandes géneros de la narrativa, el cuento y la novela. Vamos a la poesía. La poesía que tiene, ya lo expliqué también en la cápsula anterior, la medida. La poesía va sobre la medida. Aquí el asunto es que en los subgéneros poéticos, porque hay décimas, hay, ahí se me escapa, con los que quiero trabajar, sonetos, por ejemplo, que es con el que te voy a ejemplificar. Te dice, ¿quieres escribir poesía? Ok, quiero que escribas un soneto. Y un soneto tiene reglas determinadas. Esta novela, si hubiera tenido 10 páginas menos o 10 páginas más, no hubiera pasado absolutamente nada, comillas, pues se hubiera afectado seguramente interiormente. Pero hacia afuera no pasa nada. En cambio, un soneto, si tiene 15 versos, ya no es un soneto. Si tiene 10 versos, ya no es un soneto. Si un soneto tiene en su primer grupo 5 versos y en el segundo 1, no es un soneto. Entonces la poesía es escribir con estas reglas, con estas determinaciones. En el caso del soneto, sus versos tienen que medir 11 sílabas, necesariamente. Hay por ahí, también lo explicábamos ya, en la anterior de licencias literarias. Entonces de pronto al sonetista, al poeta le dan, porque es muy difícil. Entonces, bueno, si uno de los versos trajo por ahí 12 sílabas, venga, se vale, lo pasamos como soneto. Pero no más, ¿eh? Si ya trae todos los versos de 12 sílabas, ya no es un soneto, ya es otra cosa. Además a eso le faltan las rimas. Además le faltan dónde van los acentos. Si en la cuarta sílaba, si en la séptima, 4, 7, 11, 4, 7, 10, 3, 5, 8, en el número de las sílabas del verso. Atención, por eso es tan complejo y también tan maravilloso el asunto de la poesía, porque vas a escribir un verso. Tu verso es la línea que vas a escribir y que vas a compartir y que tiene que durar 11 sílabas. Bueno, y en esas 11 sílabas, los acentos sobre la palabra, te lo explico muy rápido, yo me llamo Marco. Aunque mi nombre no lleva acento escrito, sí lo tiene integrado, porque si no la gente podría decirme Marco. Hola Marco, y yo tendría que corregirlos y decirles, no, me llamo Marco, no Marco, porque si le pones el acento escrito en mi nombre, se convierte en un verbo en pasado, marcó. Te preguntarías, ok, ¿quién marcó tal determinación? Bueno, entonces, um, es en un poema, en un verso, por ejemplo, hay quien determina que los acentos de las palabras tienen que caer, ahorita te lo estoy inventando, pues, en la sílaba 4, en la sílaba 7 y en la sílaba 11, por ejemplo. Y entonces tienes que encontrar las palabras. Tu última palabra tendría que ser una palabra que tuviera esta sonoridad que la distinga en la última sílaba. Así de complejo es el asunto. Bueno, cuando te metes a esas reglas que hay de maneras distintas, las décimas, los corridos, etcétera, etcétera, estás hablando de poesía. Eh, la medida. También atención, cuando los versos, esto puede ser paradójico, pero cuando los versos no tienen medida se les llama verso blanco o verso libre. Cuando no estás estructurado, es decir, lo quiero decir de una manera más adornada, más poética, pero no quiero someterme al asunto de la medida de mis versos. Y entonces los trabajas en versos libres. Y entonces uno puede medir 14 sílabas, el otro 4, el otro 20, el otro 8, y es una concesión que te permite. Es decir, le estás diciendo a tus lectores o a tus colegas, no voy a seguir estas medidas, pero no es prosa. No me voy a seguir con las explicaciones o con las descripciones de corrido. También, otra vez ya lo había advertido, aquí las fronteras son así, bastante como de liga, ¿no? Entonces, hay poesía en prosa. Hay poesía en prosa. ¿Qué es poesía en prosa? Pues un texto que se va a permitir el uso excesivo, el uso sobrecargado de elementos de licencias poéticas, pero las va a poner en prosa. Hay prosa tan maravillosamente escrita que incluso a veces, yo creo que sí, pero hay veces que posiblemente el autor
no se da cuenta, no es que no se dé cuenta, sino lo deja pasar que su prosa, sus personajes empiezan a hablar casi de manera poética. Los cuentos de El Llano en Llamas, del maestro Juan Rulfo, muchos de los personajes evidentemente no están pretendiendo, no se manifiestan como poetas, pero así hablan. Muchísimas de las frases no solo frases, sino cuartillas, medias cuartillas, fragmentos de las voces de las novelas del maestro García Márquez, por ejemplo, también francamente pareciera que están ya generando poesía. Y muchos prosistas escriben de manera tan cuidada, tan clara, tan hermosa en muchos sentidos, que verdaderamente están a punto de generar un asunto poético. Pensaba también que algunos fragmentos, por ejemplo, de Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, están a punto, están a nada de convertirse en poesía. Los textos, los cuentos, los textos breves del maestro Juan José Arreola también están a nada de que pasaran a ser poesía. Bueno, pero ya, creo que está clara la definición, lo que te va a permitir esa distinción. Estos elementos de los cuales usa la poesía en términos de embellecer el lenguaje se llaman usos retóricos. Eso es la retórica. La retórica es este arte de hablar a partir del acento que yo le quiero dar, no sé si excesiva, es que es muy delicado, con excesiva claridad, adornándome, que suene bonito, con las palabras que tengan melodía, ¿no? Que es una palabra que tenga melodía. Por ejemplo, en nuestro caso, las palabras que más nos suenan, por ejemplo, son las palabras esdrújulas. Este, porque normalmente hablamos con palabras graves, estamos acostumbrados a ese sonido y entonces de pronto cuando aparece una palabra con una acentuación en otro lado, nos hace sentido, nos causa sonoramente diferencia. Bueno, pues eso lo usan los poetas para trabajarlo. Hasta ahora te he dado tres: cuento, novela, de estos enormes géneros, cuento, novela y la poesía. El siguiente sería la literatura dramática. La literatura dramática solamente voy a dedicarle dos situaciones. No está narrada porque está puesta en diálogo. Atención, los diálogos ya casi no se usa, pero sí hay. Los diálogos pudieron haber sido en verso. Entonces hay muchísimas obras que están dialogadas en verso, en lo que se conoce como lo famoso del siglo de oro español, por ejemplo, en nuestro idioma. Muchas de esas obras están puestas en verso. A veces habla un personaje y la rima la tiene el texto del otro personaje. Entonces, voy a hacer una tontería ahorita, pero si me subí antier y sentí que la cabeza me estallaba como un cañón, y el otro puede decir, claro, como cuando te da un balón. Perdona, es brutal mi ejemplo, pero lo que quiero establecer es esa diferencia o esa distinción donde inicia un verso y el que termina la rima para completar ese verso puede ser el otro personaje. Ok, entonces el drama, la literatura dramática puede venir en verso o en prosa, pero la característica principal o las dos características principales son que viene en diálogo, los personajes hablan. ¿Qué pasa cuando solo hay un personaje? Está dialogando con el público o está dialogando con él mismo, pero de todas maneras tiene un oyente que se deja influenciar o que le da estímulos a él mismo, ¿no? Puede ser incluso en sus términos casi como de soledad, por ejemplo, pues puede estar dialogando con la soledad. Y el otro es que es un drama. ¿Qué es un drama? En el origen, esto está un poquito diluido, o mucho diluido ya más bien, pero un drama es que requiere drama. La esencia de drama viene que se necesita un espectador de algo. Decía nuestro maestro en teatro, uno de nuestros maestros en teatro, si en una cafetería vacía una pareja entra, se pelean entre la pareja y el tipo, para hacerlo más complicado, el tipo le pega una cachetada a la chica, tenemos un problema. Los personajes tienen un problema. Si en esa cafetería yo estoy tomando un café
se me entra una pareja que se sienta en otra mesa, yo los veo y los escucho discutir y veo y escucho el golpe del hombre a la mujer, eso se generó en un drama. Cuando aparece el espectador de determinada situación, entonces tenemos un drama, porque implicará que no solo ellos determinarán su problema, sino que esto está padre, me incluye a mí para determinar mis futuras acciones o no. Mi acción o mi no acción ahora se va a ver, acaba de aparecer. No hago nada y entonces justifico el supuesto machismo, me pongo amable con la señorita, a lo mejor conozco al tipo y entonces lo separo, llamo a la policía, me levanto y le reviento la jarra al tipo, lo que quieran. Pero estas respuestas que ya generaron en este supuesto espectador, en este espectador involuntario, es la esencia del drama. Por eso esta literatura, tanto cuando la leemos y cuyo objetivo en realidad lo he trabajado también muchas veces, está en ponerle en una obra de teatro, entonces requiere de este espectador. Eh, Son los cuatro principales. Algunos se incluyen, pero estaría también ya muy relacionado con los otros, una cosa que se llama la literatura didáctica, la literatura que francamente tiene la idea de enseñar, no olvida que debe ser con un elemento de belleza, no olvida que debe buscar una situación estética, pero trae en sí misma una reflexión que tiene que ver con enseñarnos algo, con obligarnos a generar un comportamiento ético, moral, con respecto a la patria, lo que quieras, pero que ya lo trae cargado de eso. Muchas de las poesías que seguramente te aprendiste con respecto a México o a la patria, si estás viéndonos en otro lugar del mundo, tenían ese sentido. A eso le llaman entonces la literatura didáctica. Ok, en el caso de la literatura dramática, cuatro, tiene los tres subgéneros más importantes. En el caso de la literatura dramática, esta que incluye el diálogo y que incluye los espectadores. La tragedia. En la tragedia los personajes están, comillas, destinados por un error trágico. Algo sucedió que ellos cometieron o que sucedió con ellos. El caso de Edipo, Edipo no es culpable de cuando nace, de lo que dice la tradición, de lo que dice la voz del destino, que él va a matar a su padre y que se va a acostar con su madre. Él no le dejaron esa determinación, él es un personaje trágico porque ya trae esa situación. Cuando él toma partido para resolver esa situación que viene del destino, se le llama a veces error trágico, ¿no? Siempre aparece, estas definiciones no son estructuradas, no quiere decir que si esto no aparece entonces no es una tragedia. Ok, es importantísimo en las tragedias la relación entre el personaje a quien le está pasando las cosas, a los personajes a quienes les están ocurriendo las cosas y el entorno social, como si el entorno social dependiera de que este personaje resolviera sus conflictos. Es decir, cuando Edipo no resuelve sus conflictos, el pueblo de Tebas la está pasando mal. Hay hambrunas, remolinos, las plantas no crecen. Cuando Edipo arregla las cosas, se arregla el asunto social, en este caso incluso geográfico social. Lo mismo sucede con Verona de Romeo y Julieta. Cuando Romeo y Julieta solucionan este conflicto, entonces Verona también completamente pasa a otra situación. Se arregla el problema. Entonces, en los personajes trágicos, en las tragedias, lo que le está pasando al personaje en particular, en realidad también es un reflejo, o se está viendo reflejado, perdóname, en el asunto social, en la estructura cultural que lo rodea. Eso es lo que determina el elemento trágico. No es que el personaje se muera, le saquen sangre, no, porque hay tragedias. Edipo en Colono es una tragedia donde el personaje no muere, no hay sangre, no muere de una manera violenta, pasa a otro proceso, pero el asunto trágico es que lo que le está pasando al personaje afecta a la armonía social del grupo. Claro que es mucho más poderoso cuando hay elementos de sangre, cuando aparecen los elementos de muerte y de sangre, entonces pues, es mucho más escandaloso en ese sentido. Hay dos tipos de tragedia. La tragedia clásica, estamos hablando básicamente desde Grecia
hasta Shakespeare, que son las más importantes, pero ahí hay muchas. El siglo de oro español tiene este, tragedias puestas ahí de Calderón de la Barca, etcétera, pues. Pero ese es el referente. Y la otra, la tragedia moderna. La tragedia moderna, con los hombres relativamente contemporáneos, ya no es tanto este destino que está puesto de nosotros, sino incluso está puesto esa determinación, pero aparece un elemento maravilloso, encantador, profundo, la libertad. Entonces, ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Qué determinación generamos? Y si bien ahora el destino ya no viene por nosotros o los dioses ya no nos salvan, entonces en la tragedia contemporánea el personaje queda deshecho moralmente o deshecho éticamente o deshecho filosóficamente y la más profunda quizá, deshecho existencialmente, queda como aplastado, ya no por un dios, sino por su grupo social, por sus culpas, por su historia, por el alejamiento que va a tener con respecto a su grupo social. Esas fueron las nuevas maneras en las que el destino se está manifestando en esto que se puede llamar la tragedia moderna. Te puede sorprender de vez en cuando que en las tragedias hay una especie de modo de hablar que no es cotidiano. Bueno, tiene un sentido. Tiene el sentido de que el personaje habla de acuerdo a la carga existencial de la que es consciente. No es lo mismo que si yo muero, los que estén afectados sean mis hijos, que incluso ya tampoco tanto, porque ya ambos han crecido, que si yo muero, el país entero se sacuda, que si yo muero, entonces elementos cada vez más importantes se vean afectados. Esa profundidad, esa responsabilidad con respecto a esa carga histórica que los personajes van teniendo, en muchos sentidos determina las diferentes maneras de hablar. En la comedia encontramos en la comedia clásica, vamos a encontrar una lección casi siempre en un elemento de ridiculez, en un elemento excesivo para un personaje vicioso. Entonces, tenemos un personaje que cuida demasiado su dinero a tal grado que ni en él gasta. Entonces va a determinar, va a perder su dinero, se lo van a robar, se lo va a gastar, lo que tú quieras, de una manera relativamente ridícula para destacar, para destacar el tamaño de la necedad de nuestro personaje. Por eso aparecen enredos y confusiones para que los personajes viciosos muestren lo que ocultan. No se van a morir, no van a ser trágicamente desaparecidos, sino que van a quedar en ridículo. El exceso de mi intención bondadosa de cuidar a mis hijos es el ridículo. Porque me podrías decir, ok, no está mal cuidar a los hijos, sí, nada más que uno tiene 30 y el otro tiene 22. Entonces, ¿qué chingados les cuidas? ¿De qué se trata? Por eso cuando viene una especie de solución, en realidad yo quedo en ridículo, porque a lo mejor alguien me dice, ah, pues qué buen padre eres que cuida a sus hijos. Sí, güey, pero tienen 30 y 22, entonces lo que eres es un neurótico o etcétera, etcétera. Ok, aparecen en las historias, en el desarrollo de las comedias, aparecen muchos personajes virtuosos, tal vez por encima de la medida, para contrarrestar el personaje vicioso. Para destacar el vicio y la ridiculez de nuestro personaje vicioso, es que aparecen personajes sanos, libres, entregados, comprometidos. Entonces, bueno, uno de los grandes genios de las comedias, hay muchos sin duda, pero en Molière es muy claro cómo el personaje vicioso, que puede ser un tipo de mi edad o más viejo, que es celoso, que cuida su dinero con exceso, que no quiere tener contacto con la gente, tiene hijas casaderas, tiene hijas además libres, hermosas, guapas, divertidas, etcétera, etcétera. Esas virtudes de las hijas de nuestros personajes nos permiten revisar que el personaje es ridículo, que el defecto de nuestro personaje es mayor porque lo ponemos junto a un personaje virtuoso. Bueno, pues para distinguirlo. Y finalmente el melodrama es relativamente contemporáneo. En el melodrama vamos a tener personajes extremos. En los malos melodramas, la exageración todavía la llevan más lejos. Personajes extremos serían un personaje que es muy bueno y un personaje que es muy malo. Muy malo ya de gratis, ya incluso no es necesario, ya está excedido, ¿no? Es un tipo que asesinó a algunas personas, que tiene ritos satánicos y que además, justo para decirlo, va en la calle y atropella a un perro, que ya dirías, de verdad ya no era necesario, pero bueno, a veces hasta ya los llevan. Eh,
Estoy hablando de situaciones que están escritas. En México lo hemos echado muchísimo a perder porque estas cuestiones melodramáticas que presentan en la televisión le llaman novelas. No tiene nada que ver la novela que ven las abuelitas y que ve tu mamá en la tele con las novelas escritas, con los géneros literarios. Bueno, en el melodrama también estamos hablando de una obra de teatro que tiene estas características: personajes buenos y malos, reacciones extremas, apasionadas ante las dificultades. Sucede una dificultad y lo que aparece no es la razón, sino la enorme pasión. Entonces, el hijo decide que no va a estudiar en México, que quiere estudiar. El hijo decide que no va a ser médico, que va a ser bailarín. Y si toda la familia hemos sido médicos, la reacción es extraordinaria. Es, ¿cómo me traicionas? Y aquí toda la vida. Que hasta de fuera podrías decir, güey, relájate, pues no es necesario. Bueno, pues acá tiene esta situación extrema. Todo tiene una finalidad, sin duda. Las definiciones del carácter pueden llegar a ser incluso de manera hasta como mágicas. El gran ejemplo de un abuso de esta situación melodramática podría estar en los programas de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que al final se resuelven en esta manera que no es espiritual, sino es melodramática. El asunto no es, puedes generar una trascendencia espiritual para rebasar tus problemas, no, sino el asunto es en la lucha del bien y el mal, el bien siempre triunfa. Por eso también puede ser un subgénero relativamente peligroso, porque es muy fácil para manipular a la gente. Si la gente no tiene una visión crítica de lo que está pasando, la verdad es que se deja llevar. Y entonces seguirán esperando nuestras hermosas estudiantes sin hacer nada, esperando que un día en la panadería se encuentren con un ricachón que se le ponchó la llanta ahí afuera de tu colonia fea y te rescate y se case contigo. Bueno, pues fíjense cómo se puede manipular, insisto, en los malos melodramas. Y estas situaciones mágicas están en relación a los poderes superiores de los hombres, es decir, a un dios, a una rosa de Guadalupe, a una virgen que va a cuidar por nuestra existencia. Por eso es que tengo mis broncas. Sin embargo, hay excelentes melodramas que pueden pasar ya a la hora de presentarlos para generar una reflexión en nosotros, ¿no? De pronto ver que el personaje malvado, bueno, pues si de pronto tiene una buena situación, un buen apoyo psicológico, puedo llegar a decir, ay cabrón, pues no estoy tan lejos de ese tipo. Ahí apunta un melodrama de manera sana. Bueno, ya trabajé el drama didáctico, que sería en el cual es fundamental que haya una reflexión, una enseñanza para el espectador. Al mismo tiempo que es bonito, aquí de lo que se trata es de que el espectador se aprenda algo. Fíjense también otra vez, como ya en la puesta en escena, como ya a la hora de escribirlos, puede ser el exceso en este sentido haría daño. Aquí el asunto importante me parece que justo está en el gran equilibrio, porque muchas de las obras infantiles ya pretenden enseñarnos tanto que se vuelven aburridas. Ya el mensaje es tan obvio de que los niños se porten bien, se laven los dientes, que los adolescentes no sean groseros con sus papás, que la obra ya se vuelve aburrida o francamente ridícula. Y finalmente, solo dos apuntes. Cuando el personaje está solo y se refiere a los espectadores, aparezcan los espectadores o no, o a otros personajes que no están, pero que él habla solo, se llama monólogo. A ver, no, déjame aclararlo. El monólogo es un diálogo que se dirige a los espectadores. Ok, entonces no aparece nadie en mi escena, solo yo, pero les hablo a los espectadores, siendo consciente de que están los espectadores o de que no están. Alguna vez vi uno muy interesante, muy bonito en realidad, de un actor que está solo y que se habla, digamos, a él mismo y les habla a los espectadores que él en la obra no es consciente, el personaje no es consciente de que el teatro está lleno, pero el actor sin duda lo sabe y está dirigida la historia para que nosotros, digamos, hayamos asistido ahí como colándonos un poco ahí a través de una rendija a ver las frustraciones de un actor cuando ensaya solo. Y cuando el personaje está en la obra, pero habla solo, como los monólogos de Hamlet, se le llama soliloquio. Es un personaje que habla consigo mismo. Entonces el cliché que no existe en la obra, pero el cliché de Hamlet viendo su calavera y diciendo ser o no ser, eso atención con eso, porque eso no está en la obra, eso alguien se lo inventó. Pero cuando el personaje en realidad pues sí va caminando por un pasillo y se va diciendo que esta carne demasiado dura, etcétera, para poder sentir la presencia de su papá, está en un soliloquio.
no está en un monólogo, está hablando con él mismo, pero para que nosotros lo pudiéramos comprender, tendría que hacerlo en un soliloquio. El maestro Alberto Celarie en un Hamlet lo que hizo fue que al personaje que hacía Hamlet le coloca un micrófono muy pegado bueno, más bien incluso me parece que era aquí, iba un micrófono aquí puesto en el vestuario, y entonces el personaje no hablaba, el soliloquio no lo hacía, sino que era aquí en cortito, así de ser o no ser, ahí el dilema, que es más noble a la luz de la razón. Mientras lo trabajaba aquí, daba la sensación para el espectador de que lo estabas pensando, que estaba interesante. El asunto era, no me lo está diciendo, estoy en el pensamiento del personaje. Vale, pues espero que haya sido de utilidad. Recuerda que esta carga de información viene en dos entregas. La primera trabajamos la distinción del texto literario en narrativa y poesía y abarcamos el cuento, y de aquí hemos trabajado novela, poesía, literatura dramática y los subgéneros del asunto dramático. Soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube. Muchas gracias, chao.